Olá, ¿cómo están? Todos nosotros hemos escuchado historias de sacrificios. Fulano se sacrificó mucho, fulana se sacrifica hasta el día de hoy. Pero no entendemos lo que es el sacrificio hasta que nos confrontamos con Cristo, hasta que encontramos a Jesucristo. El tema de esta plática es el sacrificio supremo. Vamos a entender lo que Cristo hizo en la cruz y por qué su sacrificio fue el verdadero, único e irrepetible. Empecemos con Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Todos hemos hecho sacrificios en esta crisis, en esta pandemia, en esa etapa, en los semáforos verde, naranja, amarillo, rojo, el peor de ellos, ¿verdad? Todos hemos hecho sacrificios. No lo dudo que tú hayas hecho también sacrificios. Pero por más sacrificios que hagamos, no se compara a lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. El autor de Hebreos, no sabemos a ciencia cierta quién escribió la carta a los Hebreos. Era un hebreo seguramente, claro, pero no sabemos quién fue. El autor de Hebreos reconoce que Jesucristo es el sacrificio definitivo y verdadero, que ninguna religión o ritual puede igualar o proporcionar. Vemos algunas características de ese sacrificio de Jesucristo. La primera, número 1, el sacrificio de Jesús es irrepetible. Él no tiene que regresar y ser llevado a la cruz otra vez. Fue una sola vez y para siempre. Hace algunos años en un congreso, terminando la primera noche del evento, un joven se acercó a mí y me dijo: bonitas palabras, hablas muy bien, tu acento es raro. Todos me dicen eso, ¿verdad? Pues ni modo, ni modo. Y me dijo: pero yo no puedo creer en tus palabras. Dime por qué tengo que creer que alguien que murió hace 2000 años afecta mi vida hoy. Bueno, entonces acto continuo agarro mi Biblia y él me dijo: no, sin Biblia. Yo no soy cristiano y no pienso serlo nunca. Sin Biblia. Explícame cómo es posible que alguien que haya muerto hace 2000 años afecte mi vida hoy. Y me dijo, y es más, en una sola frase. Casi nada, ¿verdad? En una sola frase. Muy retador, muy desafiante el joven. Y yo pensé, y Dios me ayudó, y le dije, lo que pasa es que la sangre derramada en aquella cruz por ti hace 2000 años todavía tiene poder. Y me salí y me fui. En la noche siguiente, cuando hice la invitación para aceptar a Cristo, de los primeros que pasó al altar fue ese joven. Por eso el sacrificio de Cristo es irrepetible, verdadero, eficaz e irrepetible. El Antiguo Testamento nos cuenta la historia. Vamos a hacer la línea entre los dos, ¿ok? El Antiguo Testamento nos cuenta la historia de toda una serie de sacrificios de animales que se repetían año tras año. Y una vez al año un sacerdote ofrecía sacrificio por Israel y por él mismo y entraba al Santísimo Lugar. Era una rutina que no tenía fin. Era algo ya muy elevado. Por ejemplo, ya en Jerusalén, el altar de sacrificios era lavado a chorro de agua. Esa agua venía de Lebrón. Era canalizado por los romanos y llegaba a Jerusalén, pues con esa agua lavaban el altar de sacrificios, pero a chorro de agua. Había un aparato con pesos, se apretaba con folia y entonces eso hacía con que una manguera de cobre salía el agua a presión para lavar el altar de sacrificios, porque todo quedaba bañado en sangre. Esa agua con sangre salía, y la cultura judía dice que en la sangre hay vida, ¿verdad? Y entonces se oraba mientras esa sangre era vertida a la alcantarilla y salía por un tubo de cobre hacia atrás de la montaña del templo,
lo que antes se conocía como el Cedrón, que era un pequeño río que pasaba por ahí, el Cedrón. El Cedrón se tenía de rojo, el color rojo de tantos sacrificios que había en la Pascua judía. Claro que el Cedrón hoy está canalizado, está como hoy tenemos aquí en la Ciudad de México, el río Churubusco, es un río que está encapsulado, así está el Cedrón hoy. Pero quiero que tengas una idea de la cantidad de sangre que era derramada, que era necesario lavar el altar con chorro de agua para que quedara limpio. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento se ofrecía sacrificios una y otra vez, era una rutina que ya no tenía fin. El sacrificio de Jesús es único, irrepetible, perfecto y suficiente. Claro, cada sacrificio del Antiguo Testamento señalaba el de Cristo. Nos llevaba a entender lo que Cristo haría. Hebreos 10:12 dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No hace falta ningún otro sacrificio más. Número 2. El sacrificio de Jesús es incomparable. Ya vimos que es irrepetible y ahora vemos que es incomparable. Los sacrificios del Antiguo Testamento recordaban al pueblo sus pecados y solo servían para eso. No podían expiar los pecados. Ningún autor del Antiguo Testamento afirmó jamás que los sacrificios eran purificaciones perfectas del pecado. Pero sabían que señalaban a algo mayor, algo más importante, el sacrificio perfecto de Jesucristo. Hebreos 10:11 dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Era un recordatorio, pero no quitaba, no expiaba ningún pecado. El sacrificio de Jesús, por otro lado, quita los pecados del pueblo. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y aquí habla de Cristo y su sacrificio. Número 3. Estamos viendo el sacrificio supremo de Cristo. Número 3. El sacrificio de Jesús es costoso, muy caro. Los sacrificios del Antiguo Testamento costaban la vida de los animales. Era el dueño del animal que mataba al animal. Bueno, aquí vale aclarar algo, ¿verdad? Mientras estaba en el desierto, mientras había un tabernáculo de oración, el dueño llevaba el animal muerto, el dueño mataba a su animal. Quiero que hagan la idea o tengan ahí la idea de la escena que les voy a describir. Alguien en la familia comete un pecado, entonces el papá tiene que tomar el mejor cordero, el cordero más puro, para matarlo él mismo y llevar ese animal muerto y con sangre en las manos para que el sacerdote ofreciera ese animal en sacrificio por los pecados de la familia. Ahora, te puedes pensar, puedes imaginar la idea de que ese corderito quizá era el animal preferido de la hija de esa persona. Y la familia presenciaba el sacrificio. Era un recordatorio muy doloroso de que alguien inocente murió por los pecados que yo he cometido, que hemos cometido. Por eso, cuando había el tabernáculo de oración en el desierto y antes de la construcción del templo en Jerusalén, era el dueño del animal el que mataba al animal. Pero después ya expliqué eso en una predicación pasada, ¿verdad? Anterior más bien, de que se pagaba y se sacrificaba, el sacerdote se sacrificaba el animal y lo traía, pero era él que lo mataba en ese entonces. Pero aquí habla de que cada día en el templo un cordero macho de 1 año debía ser sacrificado para expiar los pecados del pueblo. Eso era todos los días un animal siendo sacrificado. Aparte los sacrificios individuales. Junto con esa ofrenda también se ofrecía carne y bebida. Y con el tiempo los sacrificios se volvieron más y más costosos y vacíos y sin sentido. Era una rutina que no tenía fin. Por otro lado, el sacrificio de Jesús fue el más caro. El único verdadero y el más caro de todos. Jesús tuvo que abandonar el cielo donde era adorado para venir a la tierra donde fue odiado
despreciado y asesinado. Así de dramático fue el cambio. Su sacrificio nos dio entrada al cielo, fue el costo de la salvación. La salvación para ti y para mí fue algo gratis, no nos costó nada. Pero al Hijo de Dios le costó su vida, su sangre. Puede pensar en eso. La próxima vez que la tentación venga, puede pensar, alguien pagó un precio muy alto por tu salvación, por tu vida. Su nombre es Jesucristo. Hebreos 9:26, la palabra dice así: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Un sacrificio muy caro, precio de sangre. Y número 4, el sacrificio de Jesús es efectivo, o sea, funciona, es eficaz. El sacrificio del Antiguo Testamento tenía como fin hacer santo al pueblo. Nunca lo logró. El sistema de sacrificios en el templo era un medio para enseñar y exhortar al pueblo a una mayor santidad. Nunca logró. Pero la sangre de los corderos no podía cambiar a las personas. Y no las cambiaba. Había un remordimiento, pero no un arrepentimiento. Por otro lado, el sacrificio de Jesús tiene el poder para cambiar a las personas. ¿Y sabe cómo sé de eso? Porque me cambió a mí, te cambió a ti. Por eso estamos aquí teniendo esa plática. Nos ha cambiado. Hebreos capítulo 10, versículo 14, la palabra dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Significa que aquel que murió para salvarnos sigue a nuestro lado para santificarnos. Hace muchos años, alguien escribió un himno. No se preocupe, no voy a cantar, no es mi ministerio. Conozco bien a quien fui llamado y no fui a cantar. Robert Lowry, en el siglo XIX, escribe un himno y quiero nada más leer 2 líneas de ese himno. Y es algo que se canta en las iglesias hoy en día. Dice así: ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Solo de Él el sacrificio perfecto. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Jesús, gracias por la cruz. Si no fuera por tu acción redentora en la cruz, no estaríamos aquí teniendo esa plática en ese día, Señor. Creo que ni siquiera existiríamos. Pero debido a lo que hiciste allá, hoy tenemos esperanza de vida eterna. Ponga en tus manos, Señor, la persona que me está viendo en ese momento. Que te vea a ti, no a mí, Señor. Que se entregue a ti completamente, Señor. Un sacrificio eficaz y verdadero. A precio de sangre, así ganamos el cielo. A precio de sangre. Gracias por esa sangre derramada en la cruz, Jesús. Muchas gracias. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Nos vemos domingo. Que Dios te bendiga.